Bien, después de un buen tiempo de haber frenado el canal, he de decir antes de comenzar con esto que fue un mes en el que comencé la cursada y por tanto anduve muy ocupado al intentar, digamos, adaptarme a los nuevos tiempos, en especial teniendo en cuenta que estoy cursando mis prácticas y estoy elaborando mi tesis, por lo que digamos que fue un tiempo de adaptación a nuevos horarios, a nuevos compromisos que de algún modo también imposibilitaron que yo pueda dedicar el tiempo necesario al canal para poder subir los videos de calidad que de algún modo pretendo siempre ofrecer. Por tanto, en este video de hoy, tal y como mencioné en el último video, para quienes aún recuerden, voy a hablar del psicoanálisis. Si bien es cierto que yo de algún modo me voy a dedicar a las psicoterapias, eso no significa que la materia del psicoanálisis no sea de gran utilidad y además no sea justamente algo por lo que transitan muchos estudiantes y que resulta muy dificultoso. A todos nos cuesta, a mí me cuesta muchísimo hablar de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es una materia muy compleja. Es muy complicado de tratar justamente de algo que de por sí dentro de la filosofía es muy complicado cuando se tiene que tratar temas de la metafísica, es lo que decir lo que va más allá de la física, los fundamentos mismos de la realidad, podríamos pensar. Dentro de la psicología es aún más complicado hablar de una metapsicología, algo que va más allá de lo que nosotros entendemos entonces como los procesos cognitivos, es decir, aquello que los fundamentan. Por esa razón el psicoanálisis es siempre algo muy atractivo, pero también muy complicado de comprender. Aún así, a quienes no, de algún modo, no adhieran a estos contenidos, yo les pido justamente que intenten por un momento, tal y como decía Aristóteles, de tener una mente en cierto punto educada. Una mente educada para él era una mente que era capaz de concebir ideas y de algún modo entretenerlas en el pensamiento sin aceptarlas y sin rechazarlas inmediatamente. Al fin y al cabo, retengan esta frase porque tiene una suma relevancia para entender justamente una de las principales diferencias entre las dos estructuras principales del psicoanálisis. Dedicaré un video aparte probablemente a tratar acerca del tercer tipo, la estructura de la perversión. Sin embargo, el video de hoy va a tratar de las diferencias fundamentales entre estas dos, la neurosis y la psicosis. Esto es de suma relevancia porque al fin y al cabo, dentro de los test, digamos, de psicodiagnóstico más conocidos a día de hoy, uno de los parámetros esenciales es la del neuroticismo y el psicoticismo, entendiendo esto como el psicoticismo como aquel rasgo que básicamente lo que viene a indicar de una persona es, digamos, qué tan reactiva resulta a los eventos que le acontecen, mientras que el neuroticismo tiene que ver justamente con esta inclinación a un desbalance emocional ante ciertas circunstancias de la vida. En cierto punto aquí, esto se desprende del nombre mayormente de los trastornos de la neurosis, principalmente. Ahora bien, esto que se fue adaptando a lo largo del tiempo perdió quizá la significación original, que es la que yo voy a tratar a día de hoy. ¿Por qué? Porque es la significación que dio Freud y que dio Lacan hace ya, digamos, una época tan avanzada. Bueno, Lacan no fue tan, digamos, Lacan sería hace 70 años aproximadamente, pero Freud ya fue hace más de 100 años. Entonces, justamente, los términos que se adoptan a día de hoy no son los mismos, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un rastreo y un análisis histórico que sea muy interesante. Al fin y al cabo, la hipótesis del inconsciente como tal, fundada por Freud, encuentra sus antecedentes principales en la filosofía de Schopenhauer, más concretamente en aquel elemento puro de la voluntad que se diferenciaba en el animal humano de los demás animales y por tanto existía un componente que fundaba el carácter. Él, de algún modo, Schopenhauer no se atrevió a indagar acerca de cuál sería, digamos, qué mejor dicho, de qué manera se podría sistematizar una teoría acerca de esa parte de la voluntad. Esta labor justamente fue la que realizó Freud y eso justamente, más allá de que creamos o no en sus teorías y más allá de que su razonamiento haya sido acertado o no, merece el sumo de los respetos por haber justamente fundado un sistema tan complejo y tan difícil de comprender hasta el día de hoy, digamos. Una vez presentada esta introducción, voy a comenzar indicando que al fin y al cabo el punto principal de esto es ahondar en esta parte de la subjetividad que en el psicoanálisis justamente abunda y es la parte del espacio psíquico. Recordemos en anteriores videos, principalmente en el video en el que yo expliqué cómo se constituye la subjetividad, que esta consta de tres puntos principales. Uno es el espacio psíquico, el otro es el espacio biológico y finalmente el espacio social. Al fin y al cabo, entonces, nos damos cuenta que aquí la preponderancia se halla en el espacio psíquico y es al fin y al cabo este el que principalmente para Lacan es lo más importante y por tanto él tacha a las teorías psicogenéticas y las teorías psicológicas como superficiales. ¿Por qué? Porque no indagan acerca de este espacio psíquico
y cómo él advierte que las patologías, las psicopatologías, que yo le expliqué en el anterior video, que dentro de las psicoterapias se basan mayormente desde la terapia cognitivo-conductual en los sesgos cognitivos, aquí se hallarían entonces en ciertos problemas estructurales. Hablamos entonces de estructuras dentro del psicoanálisis. Intentaré no obviar ciertos conceptos, ya que si bien esto estaría dedicado para estudiantes que ya cursen la cátedra y que por tanto tengan las nociones básicas, lo cierto es que en muchos casos esto que es muy básico, al no explicarse correctamente, termina por generar falencias a nivel del entendimiento de los estudiantes, lo que les conduce a muchos miedos y a muchas incertidumbres a la hora de rendir sus exámenes. Por esa razón, voy a explicar en primer lugar que la estructura como tal entonces refiere justamente a un sistema. Este sistema de humor consta de una serie de características las cuales conforman esta estructura y dependen los unos de los otros. Es decir, que si uno de estos elementos falta, la estructura entonces, digamos que perderá su sustento, perderá su estabilidad. Dicho esto, entendiendo la estructura, entendiendo el estructuralismo, se basará entonces principalmente en las leyes del lenguaje. Esa es la principal diferencia entre la teoría psicoanalítica de Lacan y la teoría psicoanalítica de Freud. ¿Por qué? Porque los elementos psíquicos que aisló de algún modo Freud originalmente tienen que ver más con la subjetividad abocada relacionada a los elementos de la sexualidad. Entendiendo en este caso la sexualidad más allá de la genitalidad, es decir, más allá de la sexualidad en el sentido vulgar, en el sentido, digamos, cotidiano del intercambio sexual, intercambio carnal, digámoslo así. Es decir, una sexualidad más de algún modo que también vincula lo afectivo. Y entonces justamente esta es una de las principales críticas en la época victoriana, ya que él de algún modo fundamentaba que la sexualidad se constituía desde la primera infancia y no era algo que se constituía recién en la adolescencia cuando maduran los órganos genitales, y por tanto estaríamos hablando de un sesgo biologicista que de algún modo se contraponía a los postulados de Freud de un sesgo puramente psíquico. En cambio, en Lacan, el lenguaje tiene una preponderancia y por tanto el inconsciente, esta frase celebérrima de él, el inconsciente se ha estructurado como un lenguaje. ¿Cómo un lenguaje? No quiere decir que sean lo mismo, sino que tienen la misma estructura. Al fin y al cabo, Lacan de algún modo se basó mayormente en los postulados de Clérambault y de Ferdinand de Saussure, principalmente en el curso de lingüística estructural, que es un curso de lingüística que impartió Saussure, en el que básicamente sus estudiantes iban tomando notas y conformaron este curso. ¿Qué viene a decir Saussure originalmente? Que digamos que a cada significante le corresponde un significado concreto. Lacan va a decir que esta correspondencia no existe como tal y que, por tanto, este significante puede significar cualquier cosa. Y aquí ya estamos en el terreno del deslizamiento del sentido, es decir, que este terreno del sentido que uno da por medio del lenguaje puede cambiar. Y este sentido del lenguaje es al fin y al cabo lo que conforma lo que conocemos nosotros como el registro simbólico. Esto que quizás parece ya más avanzado, es decir, se están pensando por qué no empiezo por Freud, principalmente porque considero que Lacan es mucho más, por una parte, interesante y por otra parte, mucho más, digamos, interesante, pero no en el sentido puramente subjetivo mío, de gusto, sino que tiene que ver con el interés que es más vinculado a que aprender esto permite comprender la base más profunda del psicoanálisis y por tanto incluso entender Freud luego resulta más sencillo. ¿Por qué? Porque él va a aprender una estructura del nudo borromeo. Esto tiene que ver con sus enseñanzas más avanzadas. Él va de algún modo determinar este nudo que conforma, digamos, lo que sería la subjetividad como tal. Este nudo se compone de tres elementos. El primer elemento es de lo real. ¿Qué quiere decir lo real? Lo real es lo imposible de definir, lo imposible también de modificar o de cambiar. Ante eso real nosotros emergemos, ante eso que no puede significarse. ¿Por qué no puede significarse? Porque el lenguaje se halla impotente ante eso. Nosotros nos servimos de un lenguaje, pero el lenguaje siempre adquiere un carácter de metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Una metáfora es una representación de algo que no está ahí, pero que de algún modo con ese término que nosotros utilizamos, de algún modo invocamos o queremos dar cuenta de aquello que se halla por detrás de eso que tenemos en lo imaginario, en lo aparente, digamos. Una vez entendido eso, podemos entender entonces la principal diferencia que tenemos entonces en las estructuras, en que esta manera de usar o de manejarse con el lenguaje cambiará, dependiendo de cuál sea la estructura. Es decir, entonces que la subjetividad se analiza por medio del discurso, por medio de cómo habla la persona.
Diferente es entonces en muchos casos a cómo transita, por ejemplo, la psicoterapia, la subjetividad a través de las conductas y por tanto se busca realizar tareas para determinar que la persona justamente está teniendo un cambio. En el psicoanálisis esto no es que se olvidará, pero se dejará de lado, porque incluso la mentira posee un significado, un valor dentro del aparato psicoanalítico, es decir, dentro de la lógica del psicoanálisis, incluso aunque la persona esté mintiendo y esté, digamos, no realizando los actos que dice hacer, incluso eso tiene un valor en su discurso, incluso eso está sujeto a ser analizado. Esto es muy interesante porque justamente nos permite comprender cuán importante, cuán relevante resulta el discurso, cuán relevante resulta el lenguaje para de algún modo ahondar en el psiquismo de las personas y por tanto para subsanar sus problemas. Siempre como efecto colateral, diría un psicoanalista. ¿Por qué? Porque, digamos, la cura viene como un efecto, digamos, un efecto aparte, un efecto, digamos, colateral de el levantamiento de lo reprimido. Y el levantamiento de lo reprimido, al fin y al cabo, tiene que ver con el psicoanálisis más primitivo, el psicoanálisis naciente de Freud. Es decir, lo que quizás todo el mundo haya conocido o conozca del psicoanálisis. Hay acontecimientos que se reprimieron. ¿Por qué? Porque resultaban inconciliables para la conciencia. Una vez que ese conocimiento de algún modo adviene, se genera una angustia, pero el síntoma que originalmente generó todo esto cesa. Eso difiere un poco del psicoanálisis quizás más avanzado, en el que se buscaba justamente dar cuenta de las paradojas del ego, las paradojas del yo entre lo que dice y lo que hace. Es al fin y al cabo esto que veníamos diciendo, que la persona misma se dé cuenta en algo que conocemos como una ganancia de verdad, acerca de que está diciendo algo, pero quizás hace algo opuesto a lo que está diciendo. O se queja de algo, pero luego esa persona realiza lo mismo, es decir, una cierta hipocresía. Y una vez que la persona realmente da cuenta de eso, puede modificar su posición subjetiva y por tanto rectificar. Pero esto que estoy mencionando tiene que ver más con la clínica psicoanalítica, es decir, con algo más avanzado. Pero aún así no resulta justamente prescindible, es decir, algo muy, muy importante que se tiene que saber y que al fin y al cabo permite que se comprenda aquello que yo pretendo explicar ahora de mejor manera. Dicho esto, vamos a comenzar entonces explicando que lo simbólico no es al fin y al cabo lo que nos permite anudar los registros y es necesario para que podamos representar e interiorizarnos en la realidad subjetiva compartida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros de algún modo en esta correspondencia entre el significado y el significante no siempre daremos cuenta o no siempre nos representaremos las cosas de la misma forma que la otra persona. Pregunten a cualquier persona acerca de cualquier tema y probablemente diferirá siempre de ustedes, aunque sea un pequeño punto. En esos casos básicamente lo que sucede es lo que dentro del psicoanálisis Lacan denominaría como la dimensión del malentendido, a la cual uno entra una vez que uno adviene como sujeto deseante. Pero antes de continuar con esto, vamos entonces a empezar con lo más básico. Tenemos entonces a una especie, a un yo, refiere el yo justamente a, digamos, al yo, al sujeto entendido entonces como el sujeto cognoscente, no como el sujeto del inconsciente. Eso siempre tienen que aclarar. Este yo de un modo se enfrenta o tiene también sus pasiones, aquellas inclinaciones que de algún modo por ser inconciliables y por transgredir aquellas normas que se le inculcarán poco a poco, resulta inconciliable y por tanto lo que va a realizar él es reprimir. Esta represión al fin y al cabo es lo que fundamenta una neurosis. Esta es la teoría más básica freudiana. ¿Qué implica esto? Que existe una especie de contrariedad entre aquellas normas, entre las normas superyoicas o del superego, que tiene que ver con esta imposición de reglas y que por tanto siembra lo que se conoce como diques anímicos. Los diques anímicos refieren entonces a la vergüenza, a la culpa y al asco. ¿Qué viene a dar cuenta, digamos, estas sensaciones en el cuerpo? Viene a dar cuenta de inclinaciones, digamos, inclinaciones primitivas que se tenían, pero que por ciertas, digamos, ciertas barreras o ciertas barreras culturales se inculcó que eso es negativo, que eso está mal. Por tanto, se reprime y la persona se desentiende de eso. ¿Y qué es lo que justamente genera como una defensa ante eso? Estos diques anímicos. Y por tanto son los que lo inhiben e impiden que esa persona pueda realizar tales actos. Aunque desde la teoría psicoanalítica eso indicaría entonces que inconscientemente existe un cierto placer por realizar esas actividades, que en la conciencia genera este displacer que se traduce en esta vergüenza y asco, digamos, y culpa. Dicho esto, entonces estamos hablando de una represión. Y aquí está escrito simbólico. Siempre que hablamos del Nuevo Romeo estamos hablando de Lacan. Nunca olviden esto.
¿Por qué expliqué acá que esto tiene que ver con lo simbólico? Porque adviene a la conciencia justamente después de un evento traumático infantil. El evento de un modo traumático no tiene un solo tiempo, es decir, que cuando uno, por ejemplo, el adulto experimenta una cierta situación, esa situación no será traumática para él como tal, sino que para que este trauma se constituya tendrá dos tiempos. El primer tiempo tiene que ver con un evento en la infancia que de algún modo que generó un quantum energético, un quantum libidinal que se asienta en una determinada zona del cuerpo. La libido entonces es una energía psíquica de tipo sexual. Hablamos entonces de términos muy abstractos, no muy ambiguos. Pero esta energía psíquica, digamos, piensen que se acumula en una determinada zona. A partir de ahí puede suceder un acontecimiento a partir de la adolescencia o en la temprana adultez que lo que realice es una resignificación de aquel acontecimiento infantil. Y eso es lo que conformará el trauma y la consecuencia será un síntoma. El síntoma entonces es una solución de compromiso entre el yo y el ello. Uno experimenta un cierto displacer, pero por tanto esto que de algún modo pulsa de manera inconsciente, y aquí entramos en el terreno de la pulsión, es decir, esta fuerza inconsciente, porque la pulsión siempre será inconsciente, de algún modo entonces se apacigua y permite una cierta estabilidad a costa de nuestro malestar. Una vez entendido esto, nosotros comprendemos entonces que hay algo simbólico. ¿Por qué? Porque ese síntoma está encubriendo algo, y que una vez que uno descubra por medio del análisis, uno va a poder desentrañar esa verdad y puede decir, mira, ¿y será que pasó esto, tal cosa? Bueno, cuando uno explica, uno puede de algún modo dar cuenta de por qué pensó lo que pensó, por qué hizo lo que hizo. Allí el síntoma cesará y por tanto cesará la angustia, pero no sin antes una gran cantidad de angustia se va a presentar en ese momento en concreto, digamos. Que es al fin y al cabo el momento en el que uno verdaderamente tenga esa ganancia de verdad y se dé cuenta de por qué hizo lo que hizo. En ese momento es básicamente en el que justamente se va a poner este efecto simbólico, este efecto justamente de representarse algo que no está ahí, pero que está por detrás de eso, está por debajo. De esa manera justamente la metáfora del iceberg, digamos, es la más clara. El psiquismo o el yo estaría lo que nosotros vemos del iceberg y toda la parte del iceberg que está por debajo del agua entraría la parte inconsciente. Una vez entendido esto, entendemos entonces que el discurso emerge al fin y al cabo como una impotencia. ¿Qué es el discurso entonces como tal? El discurso no tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje sería al fin y al cabo lo que es la base para que exista nosotros como sujeto del inconsciente y por tanto para que emerja un yo a partir de eso. Vamos por partes. En primer lugar entonces tenemos un lenguaje, somos sujetos como efecto de este lenguaje, pero al fin y al cabo para que hayamos sido sujetos debemos volver a la alienación y separación que yo expliqué en otro video, pero voy a volver a explicar. Al fin y al cabo nosotros adquirimos estos significantes. Acuérdense siempre de los significantes significados. Tenemos entonces los términos con los que hablamos a las cosas, la forma lingüística y el significado al de lo que queremos dar cuenta, el objeto real o abstracto al que queramos representar por medio de esos términos, por medio de esos vocablos, que serían al fin y al cabo los significantes. Estos significantes se inculcarán, vendrán de la madre, del gran otro, el primer gran otro. La madre no tiene necesariamente por qué ser la madre biológica, es decir, es quien haga la función de madre como tal, a quien se posicione en ese lugar, digamos. ¿Qué nos va a decir entonces? Nos va justamente a plantear qué es aquello que nosotros justamente, qué términos de humor vamos a usar en el futuro. Ahora bien, en este lenguaje que se nos inculca, en estos significantes que vamos adquiriendo, existirá un punto en el que nosotros notaremos una cierta falencia en este lenguaje, una cierta carencia. En medio de este lazo de significantes anudados los unos con los otros, nosotros notaremos esta carencia y esta carencia al fin y al cabo lo que nos va a determinar es a que nosotros veamos que nosotros no solo solamente somos ese objeto, el objeto deseado por ese gran otro, sino que hay algo más, que esa persona de algún modo desea algo más que nosotros. Es decir, que en medio de todo su anhelo, porque el anhelo es consciente, pero el deseo es inconsciente, hay algo que no pesquisa, hay algo que no logra captar, digamos, de nuestras necesidades también. Y al fin y al cabo, una vez que nuestras necesidades de algún modo las transmitimos por medio de nuestros balbuceos, nosotros entramos a esta dimensión del discurso una vez que nosotros, aunque no tengamos el lenguaje adquirido, ya no solamente buscamos satisfacer la necesidad biológica puramente, sino que buscamos el amor, y eso es la demanda.
La demanda se ve siempre a través del discurso. Demandamos amor por medio del lenguaje. Entonces nosotros entramos a esta dimensión y al fin y al cabo en eso que no se acierta, en eso que no puede de algún modo significarse, comienza entonces el deseo, la etapa del deseo. Una vez que nosotros advertimos el deseo del otro, advertimos por tanto la base de todo el psicoanálisis, que es la falta. La falta entonces es el sustrato fundamental de toda la teoría psicoanalítica y al fin y al cabo la estructura, las estructuras como tal son un modo de responder ante esta falta. Y esta falta no es ni más ni menos que la viva representación de lo que sería lo real como tal. Ante esta falta, ante esta carencia fundamental, responderemos de distintas maneras. Una vez que nosotros advertimos la falta del otro y por tanto esa persona desea, ¿por qué? Porque un sujeto no puede desear si no está en falta. Entonces nosotros al advertir su falta, advertimos por tanto la nuestra propia. Y el dar cuenta de esto es justamente lo que dentro de la neurosis se concibe como este saber acerca de la falta de la que nada se quiere saber, tal y como dice Miller, yerno de Lacan. Básicamente lo que quiere decir es que justamente es algo que resulta sumamente inconciliable dar cuenta de esta carencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto nos enfrenta directamente con la angustia de la existencia, a la cual no podemos dar un sentido específico porque carecemos de las herramientas para darlo. Al fin y al cabo la realidad como tal no admite un sentido real, un sentido puro, más allá de los sentidos o ficciones que nosotros elaboremos al respecto, llámese religión, llámese sustrato filosófico, llámese motor inmóvil de Aristóteles, llámese sustancia pura infinita como diría Spinoza, llámese la forma en la que se lo quiera, pero al fin y al cabo estos son solamente de algún modo, formas de lenguaje de poder explicar la realidad como tal. ¿Significa esto que no exista de algún modo un sustrato real y por tanto un sustrato al cual uno pueda de algún modo tomar como punto de partida? Por supuesto que no, por supuesto que existe. Pero al fin y al cabo el sentido fundamental de lo que va por fuera de lo que nosotros verdaderamente tenemos acceso a nuestros sentidos, nuestra intersubjetividad colectiva, lo que está más allá de eso ya tiene que ver con el terreno de la pura hipótesis y por tanto de la pura creencia, más allá de nuestras razones. Y eso es justamente aquello que en muchos casos la falta genera y en muchos casos la persona justamente al no querer engañarse por medio de ficciones en concreto, no es capaz de hacer eso y por tanto termina como suicidándose, por ejemplo, al no poder enfrentar esta falta, esta carencia. Esto es muy interesante porque al fin y al cabo estas crisis, esto viene, al fin y al cabo tiene sus raíces en el existencialismo de Kierkegaard, Heidegger, entre otros filósofos que al fin y al cabo vinieron en el siglo también 18-19 y que fundamentaron sus teorías que fueron también justamente tomadas por Freud y por Lacan, que intentaron explicar el origen y la causa de esta angustia. Y al fin y al cabo, esta angustia es lo que se conoce como el motor de la castración. Para que exista justamente una castración, para que exista justamente una conciencia de esta falta, debe existir por tanto también una angustia que le anteceda. Eso justamente es un punto compartido tanto por Freud como por Lacan. Dicho esto, entendemos entonces que este discurso sirve para el lazo social. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo simbólico y lo que nos permite entrar en este malentendido sí, pero también en esta realidad compartida, en la cual básicamente empleamos estos significantes para representarnos los contenidos de la realidad misma, a los que accedemos por medio de la experiencia, por medio de los sentidos. Dicho esto, una vez que nosotros hacemos esto, también somos capaces de incorporar un cuerpo. Este cuerpo se incorpora al organismo, se incorpora al ser viviente. Esto es muy complejo de entender. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero básicamente existen estas necesidades biológicas, estas necesidades puramente fisiológicas, del instinto más animal o más puro que tiene el ser humano. Pero al fin y al cabo, el ser humano allí tiene algo más que esta búsqueda, esta demanda, por ejemplo, del amor, o esta demanda de algo más. Y este algo más, esto que tiene que ver con la subjetividad como tal, implica o requiere de la consolidación de un cuerpo pasado por significantes, que nosotros, así como nos representamos el contenido de la realidad, podamos también representarnos el contenido del propio cuerpo. Esto es vital también para la constitución yoica, porque si no existe eso, no podemos constituir el yo como tal. Cuando nosotros decimos, se me está a punto de partir la cabeza, por ejemplo, al tener una migraña, no quiere decir exactamente que se nos esté a punto de partir la cabeza, sino que simplemente usamos la metáfora para dar cuenta de que padecemos un dolor en determinada zona de la cabeza.
Esto justamente quiere decir que estamos usando el cuerpo como una metáfora y por tanto tenemos un acceso al cuerpo como tal y no al puro organismo, como si sucedería, por ejemplo, en una psicosis esquizofrénica. ¿Por qué? Porque existe entonces un lenguaje puro del órgano, en donde esta sensación verdaderamente se manifiesta en lo más profundo del cuerpo, aunque el cuerpo en realidad no experimente una disfuncionalidad alguna, digamos. Tiene que ver entonces con el terreno puramente de un lenguaje puro, un lenguaje literal. Y por tanto entonces estaríamos hablando de otra clase de estructura, una falencia diferente producida por esta estructura. Pero antes de llegar a eso vamos a concretar todo el terreno de la neurosis y a partir de ahí continuamos. Dicho esto, entonces estamos hablando de este saber de una falta. Esta falta entonces tiene el carácter de negado y el carácter de no reconocida. ¿Por qué? Porque se haya reprimida y se haya por tanto en el inconsciente. Este deseo de la madre se reprime y se sustituye entonces por la metáfora del padre, que es al fin y al cabo un significante, que no quiere decir absolutamente nada. Esto es lo interesante, que este significante como tal no tiene relación con ningún contenido ni puede tenerlo jamás, sino que justamente es el significante que permite que los demás significantes a los que adquirimos puedan significar cosas diferentes. Es decir, es un significante que tiene el carácter de cualidad o de determinación de los demás significantes. Y este es el valor de este significante primordial, significante del nombre del Padre y del que nos servimos los neuróticos y del que también se sirve la perversión, pero del que no es capaz de servirse la psicosis. Dicho entonces esto, estamos hablando de que estos significantes, al no ser puros, al no representar la realidad de manera exacta y por tanto, al estar sujeto a falencias, a estar sujeto justamente a que en muchos casos nuestra verdad se haya permeada de ciertas lagunas, de ciertas producciones más que nada que tienen que ver con producciones míticas que nosotros hacemos justamente en las que habla justamente este sujeto, o que hablamos en muchos casos nosotros, pero lo que no estamos describiendo verdaderamente objetiva a esta realidad, sino que justamente estamos de algún modo entrando en el terreno de la ficción para construir esta realidad como tal. Y esto, en cierto punto, aunque parezca negativo, aunque parezca un error fundamental de las personas que hagan esto, lo cierto es que todo el mundo lo hace, o la gran mayoría lo hace, y sería justamente un error no hacerlo. ¿Por qué? O una incapacidad muy grave no hacerlo, sería quizás el término correcto. Porque esta incapacidad lo que daría cuenta es al fin y al cabo que yo no puedo separarme de los términos que utilizo. Y si no puedo separarme significa que yo no puedo resignificar, que no puedo crecer, que no puedo cambiar mi perspectiva acerca de las cosas. Y esa incapacidad de crecer al fin y al cabo implica una incapacidad de aprender, una incapacidad de mejorar y por tanto una incapacidad de algún modo de ir más allá de mis pensamientos actuales y de poder justamente elaborar ciertos contenidos que pueden resultar de algún modo pésimos para mi psiquismo, pueden resultar dañinos para mí o apabullantes. Y en muchos casos eso que acongoja es al fin y al cabo de lo que no podemos responder nunca si nos situamos desde una significación específica y rígida. La capacidad de poder justamente revertir eso radica en poseer este significante en nombre del Padre y radica en la posibilidad de poder justamente ir más allá de una significación original, de poder repreguntarnos y aprender, de poder dudar. Por eso justamente yo siempre aconsejo la lectura de filosofía, porque la lectura de filosofía es un entrenamiento excelente en el arte de la duda, en el arte de dudar, y cuando se lo hace de manera metódica, tiene resultados excelentes. Por eso justamente al fin y al cabo la filosofía es para mí, quizás como estudiante de psicología lo digo, es quizás la herramienta más idónea para tratar los trastornos mentales, en especial en casos de la neurosis e incluso diría en caso de ciertas perversiones. Y eso está sujeto a discusiones, pero tengo mis argumentos para ello, pero esos serán para otro video. Continuamos entonces. Dentro de esta certeza, hallamos entonces que nosotros, al cerciorarnos de algo, nos basamos en una certeza sujeta a la dialéctica, es decir, sujeta a un intercambio de significantes, a una idea que se complejice y que crece a lo largo del tiempo. Esta dialéctica implica entonces que alguien puede de algún modo entrometerse con nosotros y puede juzgar nuestras ideas y realizar un intercambio que a nosotros justamente no nos deje indiferentes, sino que podamos de algún modo adquirir una nueva significación de ser necesario. Esta certeza dialéctica es al fin y al cabo lo que nos permite cambiar de perspectiva y por tanto rectificar cuando cometemos errores, por ejemplo.
Luego entonces hablamos de los duelos, pero los duelos voy a dejarlos para después. Continuamos entonces con la interpretación. La interpretación como tal tiene que ver con el hecho de que, de algún modo, el sujeto neurótico, la neurosis como tal permite justamente dentro del análisis que el análisis pueda, de algún modo, permitir dudas, permitir que incrementen las preguntas y no respuestas. Entonces el analista como tal va a interpretar un sentido distinto al que esa persona está narrando originalmente. ¿Por qué? Porque eso justamente va a hacer que la otra persona entre en dudas acerca de lo que está pensando. Y una vez entonces que se introduce estas nuevas ficciones por parte del analista, porque el analista no es que sabe realmente lo que le pasa a la persona, nunca lo sabe realmente. Pero esta introducción de dudas lo que permite es una especie de moldeamiento, permite moldear, si se permite la palabra, permite cambiar, modificar en cierto punto aquello que estaba muy rígido originalmente. Aquel sentido original se corta y se resignifica. Por tanto, cuando hablamos de la lógica de los significantes, estamos hablando de la lógica de los significantes originalmente inculcados por la cultura. Y esos son los significantes amo, que se suelen describir de esta manera, como un S1. ¿Cuál es la importancia de esto? Que este S1 de algún modo tiene una serie de significantes que deciden una cadena de significantes con valor retroactivo, es decir, que este significante 1 adquirirá su significado por medio de los significantes esclavo, que sería básicamente el S2, el S3, etc., hasta el infinito, digamos. ¿Por qué? Porque estos significantes son al fin y al cabo los que van a reconocer a este significante como amo y por tanto le van a dar una especie de sentido. Nosotros, justamente, o en la labor analítica, lo que se va a buscar es cortar en estos significantes amo para que la cadena que generalmente le sigue a este S1 sea diferente. Y por tanto, puede esta persona volver a pensar acerca de aquello que dijo. ¿Por qué dije tal cosa? Y cuando se le señalan en esos términos en concreto, sucede que la persona puede marcar ciertas contrariedades en su propio discurso, puede marcar ciertos matices que quizás originalmente no fue capaz de marcar y por tanto generaría un cambio en su perspectiva acerca de la situación en concreto. Esto justamente es lo que permite las ganancias de verdad de las que ya hablé y lo que consecuentemente traería una mejora en la calidad de vida y en el estado anímico del paciente. No sin antes un gran golpe de angustia. Dicho esto, entonces estamos hablando de un sujeto que entra a la dimensión del deseo y por tanto entra a la dimensión del deseo infinito, un deseo inacabable porque nunca jamás se encontrará con el objeto que sacia ese deseo. Y ese es el objeto llamado objeto A. Esto es todo teoría psicoanalítica desde Lacan, mayormente. Cuando hablamos de sujeto deseante, cuando hablamos de esto de los S1, S2, estamos hablando siempre de la lógica más lingüística y la lógica por tanto más lacaniana. Yo advertiré en el momento en el que transitemos de la teoría de Lacan a la teoría freudiana para que no haya de algún modo confusiones al respecto. Dicho esto, la teoría entonces lo que va a indicar es que este sujeto deseante, efecto del significante, efecto del lenguaje, se sirve justamente entonces de este deseo para acotar algo que tiene que ver con el goce. ¿Y qué es el goce? El goce entonces puede ser la inscripción del significante en el cuerpo. La forma en la que los significantes se inscriben en este cuerpo podrá ser de algún modo placentera o displacentera, pero en muchos casos uno no podrá dar cuenta de por qué se inscribió de ese modo. Simplemente tiene que ver con el modo que se constituyó originalmente. Y es por eso que el goce se halla del lado de lo real. Y el deseo es al fin y al cabo lo que nos permite acotar y cortar un poco ese goce para poder redirigir esa energía hacia finalidades que consideremos de algún modo satisfactorias y que de algún modo pongan en juego nuestra parte yoica, nuestra parte de anhelo y por tanto digamos un deseo, un anhelo de complejidad y al fin y al cabo la complejidad implica un anhelo por la vida, un anhelo por vivir, por crecer, por cambiar, por mejorar. Este desarrollo como tal entonces va de la mano con, justamente, como ya mencioné, va de la mano con una mejora y por tanto requiere justamente de un eje simbólico que si no estaría anudado sería imposible acotar el goce de esa manera. Después Freud lo que va a hacer es denominar también algo similar al goce, pero lo va a determinar dentro de un significado, de un término diferente, ya no acotado a los significantes, no relacionado a los significantes, sino relacionado a simplemente una satisfacción que sea a nivel inconsciente y que genera displacer a nivel de la conciencia.
pero que en ningún caso incumple el principio del placer. ¿Por qué? Porque el principio del placer va más allá de lo puramente consciente, va siempre a lo inconsciente, y eso es un error teórico grave que se suele cometer al indicar que el principio del placer tiene que ver únicamente con el placer a nivel de la conciencia, cuando no es realmente así. Dentro de la teoría psicoanalítica, evidentemente. Estos son los tipos fundamentales de la obsesión y la histeria. Voy a volver sobre ellos y también voy a volver sobre el duelo por elección anaclítica para explicar justamente cómo se dan los duelos dentro de la neurosis y para contrastarlos con los duelos de la psicosis. Pero dicho esto, ya más o menos se entiende entonces en general cuáles son los contenidos pertinentes a la neurosis como tal, y luego yo profundizaré en los distintos subtipos o los distintos tipos clínicos dentro de la neurosis, a saber, obsesión, histeria y fobia. Dicho sea esto, vamos a continuar con la psicosis. Entramos en el terreno de la patología dentro del psicoanálisis. Presten atención porque esto es muy importante y muy interesante. Comenzamos entonces diciendo que Freud originalmente, o lo que va a señalar es que en este caso la separación o la escisión no va a darse entre el yo y el ello, es decir, entre las partes propiamente de la subjetividad que forman el psiquismo, digamos, que forman el aparato psíquico, sino que aquí el conflicto se halla directamente con la realidad externa, es decir, este yo se conflictó con la realidad externa y por tanto es arrancado de esta realidad. Este arrancarse lo que va a generar justamente es un hueco, que en la neurosis lo que sucedería entonces es que exista simplemente una especie de falla y que esta falla lo que sea justamente tapada es por medio de fantasías. Ahora bien, en la psicosis estas fantasías no pueden suplir eso. ¿Por qué? Porque hay directamente un hueco, hay un vacío en eso. Y ese vacío se buscará reconstruir por medio de diversas vías. Una de esas vías es entonces la vía de la paranoia, otra es la vía de la esquizofrenia, que básicamente falla en esa reconstrucción, y luego tenemos la vía de la melancolía. En el caso entonces de la paranoia, estaríamos hablando del mecanismo original que plantea Freud, el mecanismo de la proyección. ¿Y qué es la proyección? Es una representación a la que adviene la conciencia de su contenido, una representación, digamos, inconciliable, a la que adviene a la conciencia del contenido como una representación del afuera. Entonces, básicamente es algo que nosotros pensamos, que nosotros, por resultar inconciliable pensar en eso, adviene a la conciencia del contenido, pero viene de afuera hacia nosotros, y por tanto ya deja de ser algo propio. En este caso, como Freud, yo mencioné originalmente que Freud indicaba, digamos, su interés más que nada en la sexualidad, tiene que ver en este caso con estas metáforas puramente sexuales que él solía ejemplificar, digamos. En este caso, en el caso Schreber, que él analiza en, digamos, cuestiones psicoanalíticas en relación a una demencia paranoide, como él señala en el año 1911, cuando él lee justamente las memorias de un enfermo nervioso de Schreber, que era básicamente el caso paradigmático, el caso ejemplar de una psicosis. Él analiza entonces y aísla este mecanismo, el mecanismo de la proyección, y lo que va justamente a explicar entonces es esto, y a explicar que se presenta por una contradicción en la frase íntegra de yo, entre paréntesis, un varón, amo, abro paréntesis, a otro varón. Por tanto, el que haya dos varones, digamos ahí, es lo que genera este punto que será inconciliable y por tanto va a generar entonces que se constituya este delirio persecutorio. Otro requisito es que esta persona con la que se constituyen los delirios deben ser significativas por la relevancia que hayan tenido en la vida de esta persona. En este caso, en el caso de Schreber, por ejemplo, él de algún modo constituye su delirio con cierto miedo acerca de una especie de abuso por parte de su médico que al fin y al cabo es alguien con quien él tenía mucha confianza y que le caía muy bien porque le asistía de una buena manera. Fíjense acá que entonces sucede todo lo contrario, esa persona que le cae bien entonces ahora resulta que quiere abusar, es un abusador de él, que busca abusar de él. Aquí se ve entonces esa contradicción de la frase íntegra y por tanto se ve cómo esto adviene a la conciencia como algo que viene de afuera, una percepción de afuera hacia el adentro. Por tanto ahí viene el carácter persecutorio como tal, este carácter que tiene que ver con todo el tiempo cerciorarse de que y tener una certeza absoluta de que el otro busca castigarme o busca hacerme daño a mí mismo. Continuamos entonces con Lacan, y Lacan lo que va a hacer es ir más allá de esta proyección, y lo que va a indicar entonces es que se consigue una forclusión.
que es un rechazo radical entonces de esta representación inconsciente, de esta representación que al fin y al cabo se constituye de una idea y un afecto. Ahora bien, esta idea y este afecto, en este caso que conforman la representación, no va a irse una parte al inconsciente y otra parte justamente va a quedarse en la conciencia, como el caso, por ejemplo, de la obsesión, que al fin y al cabo la obsesión lo que hace es, el afecto, digamos, prevalece, pero se anuda a una nueva idea, a un enlace falso con otra idea nueva. Lo mismo sucede con la histeria, al fin y al cabo lo que se reprime entonces es el afecto, la idea prevalece, se reprime la idea y el afecto lo que hace es encarnar el cuerpo, enervar el cuerpo. Por eso en histeria existen síntomas somáticos. Cuando hablamos entonces de una constitución psicótica, tanto la idea como el afecto, no es que existe un carácter denegado y no reconocido, como expliqué en la neurosis al explicar la falta, sino que existe un carácter de no existente porque no está ni siquiera almacenado en el inconsciente. Está radicalmente rechazado y por tanto ese contenido desapareció totalmente del psiquismo. En ese punto está el hueco, en ese punto está lo que no hay nada, no hay absolutamente nada. Y es en ese entonces donde se descinde, se separa la realidad y por tanto buscará ciertas vías para reconstruir esos lazos. ¿Por qué? Porque si no el goce sale desregulado, el goce no tiene una regulación. ¿Por qué? Porque no se constituyó como un sujeto deseante. Y aquí está el tema más importante. Expliqué que la falta es constitutiva, y sí lo es, pero en este caso no hay una inconsciencia de la falta. ¿Por qué? Porque en este significante que se le inculcó, digamos que el psicótico en ningún momento pudo pesquisar o pudo dar cuenta, digamos, de la falta, nunca pudo dar cuenta de que deseaba algo más. Por tanto, prevaleció siempre como un objeto, nunca pudo venir como un sujeto como efecto del significante. Lo es un sujeto como el significante, como efecto del significante, pero del significante que le falta, tal y como dice, digamos, Colette Soler. ¿Por qué? Porque ese efecto de algún modo de no tener este significante en nombre del Padre, no poder representarse las cosas, y por tanto su discurso se haya anudado a una literalidad, y por tanto justamente, o mejor dicho, su lenguaje, me equivoqué, no digan discurso porque no está en la dimensión del discurso. El discurso justamente nace de una impotencia en donde la verdad y la producción se hallan en disyunción. En cambio, en la psicosis, la verdad y la producción se hallan en una conjunción y por tanto no admite contrariedades en ninguna de las cosas que diga. No admite, por tanto, ningún conflicto psíquico consigo mismo. Su conflicto siempre estará o en el afuera, o incluso aunque esté en una melancolía en el adentro, no admitirá cualquier resignificación, no admitirá una certeza dialéctica, sino una certeza puramente causal. Esto es muy importante que se entienda. Entonces, justamente el análisis que va por fuera del psicogenético, por fuera del psicológico, va a valorizar el lenguaje, la manera en la cual este psicótico habla, en términos de Lacan, habla un lenguaje que ignora, como él dice, digamos, cuando él explica cómo se conforma, cómo se constituye la psicosis. El psicótico habla un lenguaje que ignora, se sirve de un armazón de significantes, pero todos estos significantes serán puramente ese uno. Serán todos significantes amo, inculcados entonces por la cultura. Él no podrá constituir a partir de ahí ningún S2, ningún S3, y por tanto, independientemente del tipo clínico dentro de la estructura psicótica, no podrá jamás explicar por qué le pasa lo que le pasa. ¿Por qué? Porque justamente no cuenta con los recursos para lograrlo. No cuenta con este significante original, este significante de cualidad o sustrato que permite que, digamos, los otros significantes puedan representar contenidos diferentes. No permite, por tanto, la metáfora. El ego entonces es un ego sintónico, es un ego que apunta y no tendrá dudas al respecto. ¿Por qué? Porque justamente no hay contrariedad, no hay duda. No hay ni siquiera una duda metódica posible y por tanto justamente no hay un más allá de eso que está diciendo, es simplemente eso y por tanto la interpretación que uno puede hacer para buscar las contrariedades no tendrá más que un efecto de desestabilización porque lo enfrentará con esa falta, lo enfrentará con ciertas carencias y eso podría conducir a lo que se conoce como el desencadenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Este es un punto muy importante, porque al fin y al cabo el punto de desencadenamiento lo que viene a indicar es que el sujeto psicótico de algún modo puede vivir una vida normal, puede vivir una vida plena y quizás sin mayores complicaciones, quizás no tendrá la mejor vida del mundo, pero tendrá una vida aceptable, una vida, digamos que decente. Ahora bien,
El problema viene con el momento en el cual puede encontrarse ante una situación a la que no pueda responder. ¿Por qué? Porque se busque recurrir a un significante que no posee, a una significación más allá para representarse y para poder elaborar aquello de la realidad que le sobreviene. Al encontrarse incapaz de esto, se en un punto de antes y un después al que él no puede darle una explicación lógica. Ese es un punto de clivaje. Este punto de clivaje, como denomina Freud y que Lacan denominará un punto padre cero, es el punto en el que se busca este significante y al no poseérselo, se desencadenan toda la sintomatología o todo, mejor dicho, los fenómenos elementales. Al fin y al cabo, si en la neurosis hablamos de sintomatología, en la psicosis estamos hablando de fenómenos elementales. Y en cuanto a fenómenos estructurales, estaríamos hablando de un sujeto deseante, la neurosis, y en la psicosis estaríamos hablando de una literalidad y certeza en el lenguaje, como ya expliqué. Entonces, justamente esta memoria, historización, la memoria justamente refiere a la capacidad, a la facultad de historizar las distintas experiencias, de dar un sentido. Esta capacidad de historizar se hallaría presente, pero no tiene un sustrato, no tiene un fundamento como tal. Y esta carencia de fundamento tiene que ver con el eje de lo simbólico que no se hallaría anudado. Es decir, que este nudo borromeo que está explicado aquí, en la psicosis se parecería algo más a esto. Tendríamos entonces lo imaginario, lo real y lo simbólico estaría por fuera y por tanto no estaría permeando y no estaría interviniendo en esta unión. Eso lo que hace es desanudar los registros. Incluso puede llevar a que esto se separe por aquí y esto justamente lo que va a conducir es a mayores problemas y mayor desestabilidad. Esto es muy propio, por ejemplo, de la psicosis esquizofrénica. Dicho esto, la experiencia como tal, experiencia adquirida por los sentidos, lo que va entonces es a entrar de algún modo en los significantes, o mejor dicho, por experiencia, justamente por los órganos sensibles, nosotros percibimos estos significantes, esto que se transmite por este gran otro, este otro que tiene que ver la función de madre, como ya expliqué hoy. Entonces justamente esto precede, esta función del significante, el significante del nombre del Padre, precede incluso al lenguaje más primitivo, incluso al balbuceo más primitivo. A nosotros no entrar en esa dimensión de la demanda de amor, no entramos por tanto tampoco en la dimensión del deseo. Y es eso justamente el detonante de una psicosis. Y por tanto es lo que va a determinar la estructura de ese modo, que como ya expliqué, no está bien ni mal, son modalidades de subjetividad diferentes. Y por tanto esto va más allá de la moral, porque al fin y al cabo son criterios de la sociedad que se imponen. Esto va más allá de eso porque va más allá de la elección yoica que pueda tener este sujeto. Este sujeto cognoscente, digamos, de la elección yoica de este sujeto cognoscente. Va más allá de sus facultades. Entonces estaríamos hablando de un goce desregulado y que este goce desregulado se plasmará de tres maneras diferentes de acuerdo a el tipo clínico que estemos hablando. En el caso de la paranoia estaríamos hablando entonces de que esta paranoia va a buscar reconstruir ese lazo con la realidad y lo va a hacer en la medida de sus posibilidades conformando una especie de S2, un S2 denominado como S2 delirante. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente va a dar cuenta de sus carencias, va a dar cuenta de este punto de clivaje y buscará un evento aislado, por ejemplo vinculado a su infancia, para buscar explicar por qué le sucede lo que le sucede actualmente. Ahora bien, esto es una construcción, es decir, que aquí no se halla justamente el terreno del recuerdo propiamente dicho, sino que se construye quizás a partir de un recuerdo aislado una posible significación aunque verdaderamente no la haya. Se miente por tanto a sí mismo al respecto. De hecho, el paranoide es fundamentalmente inocente en todo lo que le pasa, es siempre una víctima de sus circunstancias, podríamos pensarlo así. En ese punto se asemeja, por ejemplo, a la histeria. La única diferencia es que la histeria puede resignificar esto y puede dar cuenta en esa posición de algún modo inocente de la implicancia que tiene aquello que le pasa, progresivamente obviamente, y eso va a generar un posible cambio, una posible resignificación que en el sujeto paranoide es imposible desde el vamos. Luego, además de eso, entonces tenemos un retorno al narcisismo. ¿Por qué? Porque a esta libido, a esta energía psíquica, sexual, sin capacidad de poder investir, sin capacidad de poder hacer que esta persona, este sujeto, se vincule con lo que está por fuera, volverá todo a sí mismo. Es decir, yo no amo a nadie, se desautoriza la frase íntegra. Yo no amo a nadie, yo no amo en absoluto, por tanto, yo me amo solo a mí mismo.
Esto lo que hace es grandificar al yo y va a hacer que este sujeto de un modo siempre se dibuje a sí mismo de manera perfecta, se dibuje sin errores y sin carencias. Por tanto, estos digamos, delirios que lo va a constituir, porque al fin y al cabo diferenciemos ideas delirantes de delirio, ¿por qué? Porque una idea delirante refiere a ideas aisladas. Todos en algún momento tenemos ocurrencias y por tanto nadie está libre, digamos, de este pecado de tener ideas quizás en cierto punto delirantes, sin tener ningún fundamento lógico en absoluto. Pero al fin y al cabo el delirio es algo más complejo, porque tiene que ver con un conjunto de ideas delirantes que están justamente anudadas y por tanto, de manera sistemática, le dan una especie de estructura a esto, y esto puede resultar muy peligroso porque le da un fundamento para desenvolverse como se desenvuelve, que puede ser en muchos casos muy peligroso tanto para sí mismo como para los demás. Dentro de los tipos que justamente señala Freud, está el erotomaníaco, que tiene que ver con delirios en los cuales existe un cierto delirio en el que se piensa que todo el mundo lo quiere. Piensa entonces que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo le cae, que todo el mundo lo busca como una pareja sexual. Después tenemos el delirio celotípico. El delirio celotípico tiene que ver con justamente una posición en la que se vincula con alguien y este alguien siempre busca vincularse con otros, además de esta persona, porque le resulta insuficiente. Entonces, sin fundamento alguno, constantemente se piensa que este otro estaría con otras personas. Luego tenemos el delirio persecutorio y el delirio megalómano, que es lo que ya expliqué. El megalómano tiene que ver con el delirio de grandeza y el persecutorio tiene que ver con esta necesidad de que todo el tiempo los demás buscan hacerle daño. Es decir, es el opuesto, digamos, al erotomaníaco. Pero al fin y al cabo todos tienen el mismo sentido, es decir, un sentido nulo, un sentido vacío, que simplemente son vías que él tiene de acotar su goce en el campo del otro, en el campo del lenguaje siempre vinculado a los otros. En cambio, en la esquizofrenia lo que sucede es una mayor, digamos, relevancia y preponderancia de las alucinaciones entendidas como percepciones sin objeto. Y estas percepciones sin objeto, de algún modo, van a prevalecer y por tanto, lo que van a hacer es que estas tengan que ver en muchos casos con el cuerpo, no solamente con aquello que se observa por fuera, sino con las sensaciones internas. Y ahí entra en juego lo que ya mencioné hoy del lenguaje del órgano. Este organismo, en cierto punto, no está permeado por los significantes y por tanto el goce no puede acotarse con la constitución de un cuerpo. Eso implica que cuando esa persona pueda sentir que sus órganos se disuelven, como sucedía en el caso Schreber, lo cierto es que él pensaba en muchos puntos que su cerebro se diluía y él podía sentir eso dentro de sí mismo. Incluso cuando él construyó su delirio de que él era el Mesías, básicamente él se veía a sí mismo con un torso de mujer y él veía que Dios de algún modo le daba rayos divinos y con esos rayos los purificaba por dentro, purificaba sus órganos. Todo este delirio sumamente místico, sumamente, digamos, unas elucubraciones súper complejas, vienen a indicar justamente este elemento alucinatorio y por tanto este elemento propio del lenguaje del órgano. Y una retirada libidinal general de todo el exterior, digamos. Generalmente está muy centrado en el autoerotismo, muy similar a un obsesivo que en cierto punto en sus rumiaciones se olvida y se aísla del mundo exterior como una especie de mecanismo de defensa que viene a revelar el síntoma justamente que puede ser, por ejemplo, las rumiaciones o la idea justamente, o la cólera asociada a una idea específica, una idea que se le sobreviene y se le sobreviene. Entonces, en este pensamiento, en este ensimismamiento, existe una especie de autoerotismo, pero volvemos a lo mismo. Esta persona, este sujeto, siempre podrá, de algún modo, poder resignificar eso que le pasa. Esta es la identificación subjetiva propiamente dicha. Y finalmente tenemos la melancolía. Y aquí entramos entonces en el terreno propiamente del duelo por elección en la crítica y el duelo por elección narcisista, más propio de un sujeto melancólico. ¿Qué viene a decir Freud en el 1915 en su texto de Duelo y Melancolía? Lo que viene a decir principalmente es que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o una abstracción que haga sus veces, siendo esta la patria, la libertad o un ideal, etc. Esta abstracción, digamos, que él denomina es muy propia de su época. Por ejemplo, la patria a día de hoy sería una abstracción muy absurda, muy impropia de los ideales postmodernos, digamos. Pero al fin y al cabo lo que importa en este caso es que esta reacción frente a esta pérdida tiene que ver con que uno inviste libidinalmente al exterior, uno da esa energía psíquica de tipo sexual
Pero aquí estamos de vuelta con este tema, la sexualidad no como la genitalidad, sino esa sexualidad más amplia. Por tanto, tiene que ver con una sublimación, una búsqueda que de algún modo a partir de la pura sexualidad como tal, de la genitalidad, se sublima esto, es decir, que esto cambia y se modifica y adquiere un carácter pasional y de justamente búsqueda de disfrute de distintas actividades, que al fin y al cabo esto no sería más que una forma de tramitar esto que originalmente era puramente genital, puramente sexual. Eso justamente es la idea original de Freud y lo que generó que él es un pensador tan controversial a lo largo de la historia. Pero también permite entender entonces por qué él hablaba de una sexualidad ya desde la primera infancia. Dicho esto, en este caso estaríamos hablando entonces de un duelo que se presentará entonces por una erección anaclítica, es decir, por una erección edípica. Originalmente, ¿qué entendemos por el edipo freudiano? Entendemos principalmente esto es un recuerdo porque al fin y al cabo no forma parte del tema central, porque si no nos estaríamos yendo ya por las ramas y por lo más complejo, pero sirve para entender básicamente que la erección del objeto es diferente de la identificación. Digamos que para que se complete el edipo uno se identifica el rasgo, a un rasgo específico, por ejemplo el padre, y buscaría ciertos rasgos en el objeto con el que se busca vincular, es decir, con las mujeres con las que, si es heterosexual, con las mujeres con las que no se vinculará el día de mañana, tendrá un rasgo concreto que se reprime evidentemente, propio de la madre, y un rasgo del padre que uno adquirirá y que lo tendrá para sí mismo, digamos. En este caso, cuando esto se da, estaríamos hablando de una elección objeto anacrítica y por tanto los duelos se darían cuando esta relación, por ejemplo, acabe y por tanto esta libido que fue de algún modo que permeó en este objeto exterior vuelva o tenga que replegarse y volver a uno mismo. Esta transición resulta dolorosa y toma tiempo, un tiempo cronológico. Este tiempo cronológico tiene un estimado aproximadamente de 6 meses a un año. Una vez que el tiempo se supera estaríamos hablando de un duelo ciertamente patológico. Hay que determinar entonces las capacidades del discurso, del lenguaje, cómo se desenvuelve con el lenguaje esta persona para poder justamente dar cuenta que no se trata de una melancolía. ¿Por qué? Porque la elección melancólica tiene una cierta diferencia y es que uno se identifica a aquel objeto amado. Entonces, una vez que se pierde ese objeto amado, se pierde una parte de sí mismo. Eso significa que si se pierde, si se arranca un trozo de uno mismo, uno no puede resarcir esa libido, porque esa libido se perdió junto con ese objeto que se extirpó, digamos, que se eliminó y quedó por fuera. Dicho esto, entonces, se entiende cuál es la diferencia fundamental entre la melancolía y el duelo, digamos, neurótico, propiamente dicho. Además, los delirios dentro de un melancólico van a diferir principalmente porque el punto de desencadenamiento difiere del punto de desencadenamiento propio de la paranoia y la esquizofrenia. No estamos hablando de una falta de significado entre el hombre y el padre, sino que estamos hablando en este caso de una pérdida muy difícil de precisar, como señala Colette Soler. Una pérdida que tiene que ver con esta identificación al objeto perdido. Los delirios entonces en este caso diferirán de estos 4 que yo expliqué y se caracterizarán por ser de mortificación, mortificadores porque implican una bulia y implican un daño constante a uno mismo, al propio cuerpo, y también implican una indignidad. Es decir, son delirios en los cuales uno constantemente se daña y goza a través del filo mortal del lenguaje. La última modalidad de goce desregulado. Explicamos entonces que el goce se desregula por medio entonces del campo del otro en la paranoia, se desregula por medio del lenguaje del órgano y que justamente se buscará acotar por medio de frases previamente más o menos elaboradas en la esquizofrenia y se acotará por medio del filo mortal del lenguaje, como señala Colette Soler, a indicar metafóricamente este lenguaje sumamente negativo en el que se critica y uno busca dañarse constantemente a uno mismo, propio de la melancolía. Y con eso justamente concluiría la exposición en relación a justamente explicar las distintas características de los tipos clínicos. En el siguiente video ya no voy a tratar de psicoanálisis, sino que voy a tratar de otros temas, principalmente quizás dedicados a mi tesis, ya que los considero muy interesantes, pero no decidí exactamente acerca de qué. Aunque eso no significa que yo no vuelva a tratar de psicoanálisis. De hecho, probablemente voy a traer un nuevo video en el que explique, así como expliqué de manera extensa los distintos tipos clínicos dentro de la psicosis, haré lo mismo respecto de los distintos tipos clínicos de la neurosis, ya que si bien di un pincelazo general, de una forma muy sucinta lo estoy explicando, lo cierto es que prefiero profundizar en un video aparte, ya para que este video no quede demasiado extenso. Dicho esto, agradezco mucho a quienes han llegado hasta acá y espero que se haya entendido. Evidentemente, habré dejado muchas cosas por fuera,
pero agradecería mucho que me lo digan en los comentarios para que yo pueda profundizar acerca de esos aspectos en el siguiente video acerca de psicoanálisis. Muchas gracias por haber estado acá y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.